la obra bíblica en nuestro país tiene algo más de 200 años. Desde aquel primer cargamento con Nuevo Testamento que no pudo ingresar a nuestras costas allí en 1806, de la mano de David Hill Creighton, por motivo de las invasiones inglesas, pasaron 2 siglos en las que hombres y mujeres han dado su fuerza, sus recursos y sus años para que este libro pueda estar hoy en nuestras manos. Figuras públicas como Diego Thompson, que llegaron a nuestro país en 1818 para instalar el sistema lancasteriano de educación. Y así es que mientras San Martín libertaba a Chile y al Perú, Thompson aquí en Buenos Aires preparaba materiales didácticos para las incipientes escuelas argentinas, consistentes en porciones bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, materiales educativos que eran impresos en la imprenta del Estado, a costa del Estado y a costos del Estado y colocados en todas las escuelas públicas. Hombres y mujeres que tuvieron que soportar testigos oscuros de rosas mientras los ejemplares de la Biblia eran quemados conjuntamente con desnudos pictóricos, aquí nomás, en Plaza de Mayo, frente al Cabildo. Hombres como Allen Gardiner y sus compañeros que en 1843, en su afán de llevar la palabra de Dios a los yaganes de Tierra del Fuego, dejaron su vida por la enfermedad, el frío y el hambre, allí en la isla Picton, en el canal de Beagle, en una epopeya que sacudió al mundo cristiano. O hombres un poco más cercanos, como don Francisco Pensotti, ese inmigrante italiano que al entregar su vida a Jesucristo vio la necesidad de recorrer el continente latinoamericano ofreciendo la Biblia de casa en casa, de ciudad en ciudad, de nación en nación, y que con el estímulo y la oración de su esposa Josefa recorrió toda América Latina llevando las Sagradas Escrituras y dando inicio al trabajo de los colportores, aquellos que entregaban la Biblia en las casas y que dieron origen a numerosas iglesias evangélicas. Pasaron los años y las iglesias florecieron, crecieron y se multiplicaron. Pero esa historia todavía no concluyó. Dios ha dispuesto que en su gracia y misericordia, que hoy nosotros seamos protagonistas de esa historia. Porque desde el siglo I hasta el XXI es la Iglesia de Jesucristo la responsable de llevar la palabra de Dios a cada nación, a cada hogar, a toda criatura. Y para eso existe justamente la Sociedad Bíblica Argentina, para servir a las iglesias en su misión evangelizadora. Decimos que nuestra misión es honrar a Dios difundiendo su palabra y haciéndola trascendente a todos, en un idioma formato al que todos puedan acceder. Hace unos años algunos colaboradores de la SBA comenzaron con un intenso tiempo de ayuno y oración, pidiéndole a Dios un proyecto grande de fe que superase nuestras capacidades humanas y organizativas. Pasaron los años, vinieron dificultades, pero el anhelo seguía latente. Y durante el último año el Señor nos traía palabras de ánimo y desafío a través de muchos hermanos, de muchos pastores de distintos lugares de la Argentina. Las trabas temporales para importar Biblias nos hacían doblar las rodillas, clamando: Señor, glorifica tu nombre en medio de esta tremenda dificultad. Señor, que esta situación de Biblias aprisionadas en el cuerpo, como diría el apóstol Pablo, redunde más bien para el progreso del Evangelio. Y así nació el proyecto 1M. ¿Qué es 1M? Bueno, en primer lugar deberíamos aclarar qué no es 1M. Bueno, en primer lugar, no se trata de un proyecto editorial de la Sociedad Bíblica Argentina. Como ustedes saben, la SBA no es una organización con fines de lucro, es justamente una organización sin estos fines que pertenece a las iglesias para servir a las iglesias, cuya misión es hacer que la palabra de Dios llegue a todos a un precio que puedan pagar y, si es necesario, gratuitamente. Por otro lado, no se trata de un descuento extraordinario o promocional para librerías e iglesias.
Algunos nos han dicho que la Biblia que estamos entregando a 13 pesos en su iglesia o a través de algún colportor la están pagando mucho más cara. Y bueno, entendemos que tal vez algunos hermanos todavía desconocen bien qué significa este proyecto, pero 1M quiere que cada cristiano pueda tener la Biblia a 13 pesos para que pueda evangelizar con la palabra. Si esto no ocurre, por favor avísenos. Y por último, no se trata simplemente de Biblias económicas para distribuir masivamente. Sabemos que Dios puede utilizar la palabra, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Simplemente la palabra gratuita sembrada, aquel que la recibe. Pero esa no es la idea. Bueno, entonces, ¿qué es? Decimos así que 1M es un proyecto para alcanzar 1 millón de hogares de Argentina con el Evangelio de Jesucristo, acompañado de la entrega de un ejemplar de la Biblia, sin que el dinero sea un impedimento. Y el lema del proyecto es: evangelicemos con la palabra. Esta declaración de propósito tiene algunos elementos a resaltar. En primer lugar, que se trata de alcanzar 1 millón de hogares con el Evangelio y no de distribuir necesariamente 1 millón de Biblias. Anhelamos que cada argentino tenga la oportunidad de escuchar la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Segundo, se trata de que esa presentación del Evangelio esté acompañada de la entrega de un ejemplar de las Escrituras, porque creemos, así como dice la carta a los romanos, que así como la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Y se trata de que el dinero no sea un impedimento para que el hermano más humilde pueda evangelizar con la palabra. Fíjense que no hablamos de precio, sino de dinero. Es nuestro anhelo que estas Biblias sean las más caras de todas, aquellas que involucran nuestra propia vida y nuestro tiempo en la evangelización. Por eso creemos que las verdaderas dueñas del proyecto son las iglesias locales y no la sociedad. Nuestro rol como SBA es relativamente pequeño en este proyecto, simplemente arbitrar los medios para que el dinero no sea un impedimento. Pero la que arma sus planes evangelísticos, presenta el mensaje y entrega la palabra es la iglesia local. Finalmente, aquellos que hemos estado trabajando en esto, tenemos 3 anhelos que compartimos con ustedes en esta noche. 3 anhelos. Un anhelo para la iglesia de Cristo en general. Hablamos de alcanzar 1 millón de hogares argentinos con el Evangelio, acompañado de la entrega de un ejemplar de la Biblia, porque decíamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero también hay un anhelo para cada iglesia local, y es que podamos experimentar un renuevo del gozo de la salvación en las iglesias locales, al compartir la palabra en el poder del Espíritu Santo. Sabemos que el Evangelio produce un tremendo gozo a quienes creen con fe en Jesús, pero también un gozo inefable en el corazón de los evangelistas que llevan la palabra. Dice el libro de Hechos, compartiendo algo del testimonio del proyecto allí en Antioquía, que la palabra del Señor se difundía y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Pero también hay un anhelo para el creyente individual, y es que cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús podamos responder individualmente a la gran comisión, redescubriendo el mensaje central de las Escrituras. Dice el Evangelio de Lucas en su último capítulo que entonces Jesús hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones, se anunciará a la Argentina que se vuelva a Dios para que Él les perdone sus pecados. El Mesías tenía que morir y resucitar, y sus discípulos, su iglesia toda, anunciaría al mundo que se vuelva a Dios, porque en Él
mediante esa cruz hay perdón. Este es el mensaje. Aún es